Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, a la hora que usted esté mirando este video. Mi nombre es Cecilia Ortiz y somos del grupo Padres Unidos por el Autismo, mejor conocido como PUPA. El día de hoy vamos a continuar con esto de la tutela y hablando sobre el manual de Consejo Judicial de California, manual de tutores. Y nos quedamos en esto, dice, los derechos del pupilo. Dice aquí, el pupilo generalmente mantiene el derecho a recibir directamente y controlar su sueldo, hacer o cambiar su testamento, casarse a menos que el juez determine que no tiene la capacidad para hacerlo, recibir cartas personales, recibir visitas de las familias y amigos, a menos que el juez ordene restricciones a las visitas u otros tipos de contactos con el pupilo, ser presentado por un abogado, ser representado por un abogado, pedirle al juez que cambie de tutor. Esta parte la voy a volver a repetir porque es bien interesante, dice, fíjese. Él tiene el derecho o ella de solicitarle al juez que le cambie de tutor. O sea, todas esas personas que ya tienen la tutela sobre alguna persona discapacitada, la tercera edad, pero en este caso nos vamos a enfocar sobre las personas de retraso en el desarrollo o alguna discapacidad. Si usted ya tomó la conservatoría o la tutela y siente que le quitó esos derechos, aquí dice que pueden regresar a corte y renunciar, o el pupilo puede solicitar que retiren a ese tutor. O sea, que todas esas personas que se andan quejando y diciéndole ahí a toda la gente que si hubieran sabido cómo estaba el proceso, no hubieran tomado la tutela o los 7 poderes, pues aquí están a tiempo. Aquí lo dice muy claro el manual de derechos de Consejo Judicial de California. Lo dice muy claro que nada es permanente. Si usted siente que le quitó, vaya a corte, hable con el juez, hable con el abogado que se le resignó en el caso de su hijo o su hija y puede revocar esos poderes que le dieron y déjela en libertad. Déjenlo en libertad, como usted lo ha venido diciendo a muchas familias, que usted, si hubiera sabido antes, no le quite esos derechos. Pues aquí está. Muy claro está y no está escrito en piedra y no está escrito permanente. O sea, estamos en la página 9, ¿ok? Si usted tiene el manual, lo puede mirar muy claramente que dice que el pupilo puede pedirle al juez que le cambie de tutor o revocar al tutor o viceversa. Si usted siente que le quitó derechos y que sabe que creo que le quitamos este derecho, pues renuncia a ese derecho y se le da de regreso al pupilo. Todo es tan fácil como esto. Dice, votar a menos que el juez decida que el pupilo no es capaz de ejercer este derecho. Yo he mirado varias personas que sus hijos votan, entonces no entiendo cuando dicen que les quitaron derechos, pero si sus hijos están votando o sus hijas están votando, entonces todo es posible siempre y cuando hablando con el pupilo y determinando cómo puede funcionar y cuáles derechos él tiene todavía, aunque tenga un tutor. Controlar una cantidad de dinero para su uso personal llamada mensualidad. Si el juez autorizó el pago de la misma directamente al pupilo, tome sus propias decisiones médicas a menos que el juez le haya retirado este derecho y se le haya transferido a usted. Realizar transacciones comerciales en la medida de que sea razonable para sustentar las necesidades de la vida del pupilo y de sus hijos menores. En este caso, pues si tiene hijos. Realizar otras actividades permitidas y expresamente por la corte en el momento que lo nombran tutor o más adelante durante una audiencia judicial para solicitar la autoridad para participar en las actividades. Si el pupilo es paciente de un hogar de pensión o cuidado, asilo o anciano u otra institución de cuidado
la aplicará la ley estatal llamada Derechos de los Pacientes. Esta ley enumera los derechos personales, sociales, financieros y médicos de pacientes internos en este tipo de instituciones, incluyendo su derecho de privacidad. Cuando el pupilo se ingresa al instituto, se le tiene que entregar una copia de esta ley, y la ley está también que está a la vista en la institución para que la gente pueda leerla. Deber avisarle a la corte sobre posibles cambios en el matrimonio o asociación doméstica del pupilo. La ley otorga al cónyuge del pupilo o a su compañero doméstico de la manera que se le define en el Código Familiar. Si no está casado, la segunda propiedad más alta para ser nombrado tutor, detrás solamente de las personas elegidas por el pupilo. No obstante, esta alta propiedad no será propiedad si la relación ha terminado o ha cambiado o de manera significativa. Esto si hay propiedades o si fue casado el pupilo. Dice, me brinqué un poquito las partes porque habla mucho sobre si el pupilo fue casado. Entonces, pues esa parte creo que no la considero tan importante, porque estamos hablando en este caso sobre la responsabilidad del tutor, no sobre la responsabilidad de los esposos de los pupilos. En este caso, pues la mayoría de la orientación informativa que estoy dando es para los padres que posiblemente estén en esa decisión de tomar la responsabilidad de la tutela, ¿ok? En la página 12 habla del pupilo, dice, ¿cómo cambiar de tutor o terminar la tutela? ¿Cuándo finalizará su responsabilidad como tutor? Pueden terminar cuando muera el pupilo, cuando un juez dé por terminada la tutela o cuando un juez nombre a otra persona como tutor en su lugar. En cualquiera de estos casos tendrá que tomar una serie de pasos antes de que el juez lo releve de sus obligaciones como tutor. Por eso quiero que entendamos, y ojalá me dé a entender, que más que nada estoy explicando basado a este manual de tutores del estado de California sobre la responsabilidad que tiene el tutor. ¿Por qué? Porque parece que muchos tutores tomaron esta responsabilidad y sin siquiera considerar cuánta responsabilidad tienen, y que quizás hay información que se está malinterpretando, y que más que nada el pupilo jamás pierde muchos derechos si realmente usted que tomó la tutela, usted que tomó esa responsabilidad y es honesto o honesta, sabe si se le brindaron todos los poderes y realmente eran lo que se necesita, o quizás el juez fue muy bueno y le dio todos, pero aquí es muy claro, nunca está escrito para siempre, sino que se puede regresar en cualquier momento, y también el tutor puede revocar ciertos derechos que se le dieron. Y si usted dice, bueno, yo no quiero tomar esta decisión sobre esto, lo voy a llevar a corte y quiero que lo quiten de la carta que me dieron. Así es de fácil. Si usted considera que le quitó derechos a su hijo o a su hija, regrese a corte. Y honestamente le digo, deje de andar diciéndole a otra gente que la tome o no la tome, simplemente porque usted se equivocó, porque usted ahora dice, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija puede o tiene la habilidad de esto o aquello de los 7 poderes que me dieron. Es simple, regrese a corte y la pueden revocar de esos poderes. Es así de simple. Es lo que quiero dar a entenderle a la gente cuando me pregunta, Cecilia, ¿tomo o no tomo la tutela? No, espérese, ¿está usted lista para tanta responsabilidad?
porque es más responsabilidad que la que tenemos cuando nuestros hijos es menor. Y en lo personal, yo creo que en cualquier momento de la edad de nuestro hijo tenemos responsabilidades como padres y que yo considero que nunca se termina hasta el día que nos morimos. Y esto también es parte de la cultura y cada cultura es diferente. Voy a hablar por la cultura de nosotros, los mexicanos. Nosotros acostumbramos y nuestra cultura es que las personas, nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra mamá, el respeto es hasta que mueren y no estamos acostumbrados a ponerlos en un asilo. Que si nuestro hijo es discapacitado no tenemos esa cultura como otras culturas de ponerlos en una casa residencial. Pero la ley Lentermar dice que también se respeta la cultura de cada familia. Entonces, por eso no puedo hablar por todos ni puedo generalizar por todos. Quizás usted que ha dado conversaciones, que ha dado entrenamientos, su cultura es muy liberal. Su cultura no lo mira como, oh, no pasa nada si lo pongo en una casa residencial, o no pasa nada si mi hijo anda ambulando por la calle, si lo violan, si le roban el dinero, si abusan de él. Cumplió 18 años y va a la calle. Esa es la cultura de otras razas, pero en lo personal, no de todas las, y en este caso los mexicanos no estamos acostumbrados o no es nuestra cultura que nuestros hijos típicos, por ejemplo, cumplen 18 años y decimos se acabó la responsabilidad para la calle. Esa no es nuestra cultura. Entonces, aunque estamos en un país norteamericano con mucha diferencia en culturas, pero que usted quiera adoptar esa cultura es su libertad. Pero para otras personas que vienen de otra cultura y no entienden o no saben de la cultura de otras culturas, creo que deberíamos un poquito detenernos cuando damos ciertas sugerencias. ¿Por qué? Porque muchas personas, en este caso voy a hablar por los mexicanos, nos sentimos ofendidos cuando nos dicen, pues si es un problema, ponlo en una casa residencial. Si es un problema tu hijo, córrelo. O sea, no, muchas veces no entendemos que cada cultura es diferente y que no podemos cambiar la cultura. Y la misma ley Lenterman dice que se tiene que respetar la cultura de las familias. Entonces, esto depende también de usted. No necesitamos, quizás no. En lo personal, quizás yo no necesito que me den una tutela de mi hijo, pero sé y creo que desde que nacieron mis hijos, respeto y sé cuáles son sus derechos, pero también sé cuál ha sido mi obligación como madre. Entonces es simplemente criterio propio y de la propia cultura en tomar decisiones que se va a respetar. Yo creo en lo personal que he respetado muchas decisiones y mucha de la libertad que tiene mi hijo y que en muchas cosas hasta me he acoplado, tenido que acoplar a las necesidades de él, respetando a él. Entonces todo es cuestión de criterio. Dice, la tutela termina cuando muere el pupilo, también puede terminar cuando un juez determina que ya no es necesaria. Por ejemplo, porque el pupilo ya puede manejar sus propios asuntos, porque los bienes del patrimonio de la tutela se han agotado brindándole cuidado al pupilo. Es posible que la tutela continúe, pero con un nuevo tutor. Esto puede ocurrir cuando el primer tutor muere o renuncie. También puede pasar cuando el juez retire el nombramiento del primer tutor y lo reemplace nombrando a un sucesor. Lea el capítulo 8 para obtener más información sobre cómo termina una tutela o cambia de tutores. Por eso aquí dice bien claro, mire, dice, es posible que la tutela continúe, pero con un nuevo tutor. Esto puede ocurrir cuando el primer tutor muere o renuncia. Página 12. Consejo Judicial del Estado de California para tutores. Si usted que ha pregonado a tantos vientos y a tantas familias, que dice y les dice, si yo hubiera sabido que le estoy quitando los derechos a mi hijo o a mi hija, no los hubiera tomado.
lea este manual, mire, léalo. Léalo. Investíguelo. Entiéndalo. Si usted siente que le está quitando esos derechos a su hijo o a su hija, simplemente renuncie. Se acabó el problema. Si usted como padre no ha tomado la tutela y considera que es necesario para poderle brindar el apoyo y el soporte que necesita el pupilo, tómela. Cada caso es único, cada familia es única. Por eso tienen un IPP. Por eso tienen un PCP, un plan centrado en la persona. Por eso tienen un IEP. No es por estadísticas de cómo funciona cada persona o cada diagnóstico. Por ejemplo, no porque todos tengan un diagnóstico de parálisis cerebral, de autismo, de síndrome de Down, quiere decir que todos funcionan igual. No. Cada caso es único y cada niño, cada adolescente, cada adulto es único. Y yo eso es algo que sé que quizás personas se molestan, ¿cómo lo digo? Pero ¿sabe qué? Usted no puede hablar basado en generalizado cómo es y funciona su hijo o su hija, basado a que todos funcionen igual. O cuando le dicen al papá, pues haz esto y esto y esto y esto y esto y esto, o quita esto y esto y esto y esto, porque mira, a mí me funcionó así y así debe de ser. No. Quizás podemos hacer un ejemplo y una orientación cómo pueden trabajar con esto que es tan un poco complicado, mucho complicado. Pero una guía. Pero eso no quiere decir que los servicios que tiene mi hijo los va a tener el suyo. Que los servicios que tiene su hijo o la cantidad de horas de respiro. Hay algo que, voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo me molesta? Y sí lo quiero decir. ¿Cómo me molesta que me pregunten cuántas horas tienes de IHSS? Creo que es una pregunta muy personalizada. Simplemente se tienen las que se considera el trabajador social del condado y las necesidades que los padres han proveído a la información. Luego otra pregunta. ¿Cuántas horas tienes de respiro? ¿Y por qué yo tengo 20 y por qué tú tienes tantas? ¿Por qué? Porque es basado en la necesidad y porque la información que se le proveyó al trabajador del coordinador de servicio del centro regional es, cada caso es único, único. Lo mismo está con la tutela. Cada caso es único. Ese muchacho que todavía no lo puedo superar yo, que lo conocí y lo conocí muy de cerca. Este muchacho que se fue con otra persona y dejó su familia. No puedo asimilarlo y no sé cuáles eran los casos, ni sé cuál era la vida que llevaba cotidianamente con su mamá. Pero lo que yo sí le puedo decir, yo siempre miré a su mamá llevarlo a los eventos de Navidad, a los picnics de verano, a las fiestas que acudíamos con ciertas personas. Yo podía mirar cuánto ella trabajaba con él. Y no puedo entender, no puedo asimilar cómo es que su hijo vive en otro hogar. No lo puedo entender. ¿Por qué? Porque yo compartí mucho con ellos. Compartía muchos entrenamientos, que ellos siempre estaban ahí, convivencias muy personales con ciertas personas, como le digo, fiestas navideñas, picnics, eventos, siempre estaban juntos y no puedo entender cómo pasó eso. Quizás no sabemos, entonces no podemos generalizar. Ok, mire, este muchacho es verbal, habló, expresó. Quizás él supo lo que expresó. Hay cuántos muchachos pueden estar sin la tutela y los padres no saben cómo abogar por ellos.
y que muchas agencias abusan de que los pupilos no tienen la habilidad para defenderse. Porque nos guste o no, también hay muchas agencias que están esperando que ellos cumplan 18 años para poder hacer a los papás a un lado y simplemente quitarles los servicios. Eso también va a pasar. Entonces, no podemos ir generalizando todo ni podemos ir dando recomendaciones de todo. ¿Ok? En el capítulo 2 habla sobre la tutela temporal. Dice, un juez puede nombrar a un tutor temporal para atender las necesidades inmediatas del pupilo hasta que se pueda nombrar a un tutor permanente. También se puede nombrar a una persona que ejerza funciones como tutor temporal entre tutores permanentes. Si, por ejemplo, el tutor permanente se muere o si el juez ordenó al relevo de tutor. El juez fijará una fecha específica en la que se determinará la tutela temporal. Un tutor temporal puede ser un tutor o una persona tutor o de un patrimonio o ambos. El tutor coordina el cuidado, la protección, el respaldo temporal del pupilo y protege las finanzas y los bienes contra daños y pérdidas hasta que se pueda nombrar a un tutor permanente. Hay alternativas, también las hay. Todo es cuánto conocimiento tienen los padres, cuánta habilidad tienen para moverse, cuánta habilidad tienen para abogar. Yo lo he aprendido casi ya 16 años, aprendiendo día con día, cometiendo errores, teniendo que ir a audiencias, tanto Centro Regional, Distrito, Seguro Social y IHS, muchos problemas que se han tenido, pero no todos los padres a veces ni tienen la energía, ni tienen la habilidad, ni sienten que tienen apoyo de otras personas. Entonces, aquí quien lleva el pupilo siempre sale perdiendo. Qué bueno que entonces que el pupilo pueda ser autoeficiente, que sea su defensor. Qué bueno, porque también lo he visto. También lo he visto y los conozco personalmente, personas que son clientes del centro regional y ellos abogan por ellos y se defienden. Qué bueno que tienen esa habilidad. Pero no todos. Entendamos que no todos. No todos porque tienen autismo. Todos son iguales y todos tienen las mismas habilidades. No porque todos tienen síndrome de Down, todos son porque este es hábil para la abogacía, este también. Entendamos que no todos los casos son iguales. Dice, un amigo puede notar que está tratando de convencer a una anciana de que regale grandes cantidades de dinero. Es posible que sea necesario nombrar inmediatamente a un tutor temporal para proteger sus finanzas, para que nadie se aproveche de ella hasta que se pueda nombrar a un tutor permanente. Y yo no creo que los jueces todos sean tan tontos de ir dando la tutela a diestra y siniestra, nomás porque sí. Porque también el juez sabe que más que estarle dando los poderes para que tenga la autoridad de dirigir, se puede decir, la vida del pupilo, también le está dando obligaciones y responsabilidades. Que los padres o las personas a veces cuando dan la información, depende cómo la des y cómo la interpreta la persona que la recibe. Porque aquí más que nada a lo que yo sigo entendiendo en este manual es cuánta responsabilidad vas a obtener y estás aceptando tener para cuidar y vigilar que el pupilo pueda tener una vida digna e independiente, sin abusos ni robos de sus finanzas. Dice, fechas específicas de terminación para las tutelas temporales. Si bien una tutela permanente continúa hasta que muera el pupilo o hasta que un juez la dé por terminada, oficialmente un tutor temporal se nombra solamente por
periodo fijo, en general de 30 a 60 días, y solo hasta que se nombra un tutor permanente o se rehace una petición. El nombramiento permanente, las cartas de tutela temporal o las cartas temporales muestran las fechas exactas en las que termina la tutela temporal o apéndices F. Al final de este manual continúe una copia de en blanco de las cartas temporales. En la página 14 dice, restricciones para sacar al pupilo de su casa. Un tutor temporal de una persona no puede mandar al pupilo sin aprobación previa de un juez, excepto en casos de emergencia, debido a que la mudanza es un cambio grande y muchas veces traumático en la vida de una persona, en práctica para una persona anciana. Un tutor temporal tiene que persuadir a un juez que el pupilo sufra daños irreparables o si se muda. Esto es cuando uno tiene la tutela temporal y que es bueno porque quizás personas quieran traer al pupilo de aquí para allá y de allá para acá. En lo personal y a lo que yo entiendo es cuándo se tiene que decir por qué se avisar, por qué se cambia de direcciones o por qué razón lo va a mover. Cuando son menores, y lo voy a volver a decir. Un ejemplo. Cuando yo me moví del condado de Los Ángeles al condado de Riverside, no tenía tutela que me dio un juez. Tenía la tutela de derechos y tengo la tutela de derechos porque mi hijo es menor. Pero tenía que reportarle al Seguro Social que me moví de condado. Tuve que reportarle al IHSS que me moví de condado. Tuve que avisar a los centros regionales que me moví de condado. Tuve que avisar a los distritos. ¿Por qué? Y más que nada, mi hijo va a una escuela privada que es muy cara. Entonces, ¿quién la va a pagar? Como me dijeron el director de la escuela de mi hijo, señora, necesitamos que inmediatamente se notifique a Riverside, porque en ese tiempo era el distrito de Riverside, con el cambio porque necesitamos firmar contratos porque ¿quién va a pagar por la educación de su hijo? Cuando me moví del distrito de Riverside al distrito de Valverde y sigo en el mismo condado de Riverside, pero me cambié de ciudad, tuve que avisarle a todas las agencias que ahora el pupilo cambió de dirección. No es que les importe que yo cambie, no. Tengo que reportarles porque la dirección de mi hijo va a cambiar. ¿Por qué? Porque transportación está puerta a puerta. Entonces tenían que venir hasta aquí a la puerta, recogerlo y llevarlo a su escuela. Y los que saben y viven para este lado de Riverside, saben el tráfico terrible que hay en lo que es el freeway o la autopista. Entonces, ¿cómo yo voy a mentir o decir, pues, ¿por qué voy a reportar? Porque es parte de las reglas, porque hay quien paga por esos servicios. Entonces se tiene que reportar. Hace mucho, con 3 años, una persona me habló y me dijo, Cecilia, que porque no debemos de tomar la conservatoría, la tutela, porque mira que ahora le tienes que avisar al condado, al juez, y luego tú que te quieres llevar a tu hijo cada año para México de vacaciones, ya no vas a poder porque le tienes que reportar y que bla, 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 bla. Yo lo único que contesté es que si lo voy a llevar de vacaciones y a disfrutar lo que a él le gusta, no miro por qué un juez te va a negar la salida. No estoy en esa posición y no estaba en esa posición hace 3 años, pero yo creo en las cosas razonables. No tengo la experiencia porque no he estado ahí, ni la he vivido. Pero yo creo que muy claramente sabemos, todas las que tienen IHSS, saben que tenemos que reportarlo si sale del país. Todos los niños o muchachos, adolescentes, niños, adultos que reciben seguro social, si salen del país,
por más de 30 días tienen que reportar. Relájate, le dije, no miro cuál es el problema ni tanto cambio. Que va a venir a tu casa un abogado a mirarte. Yo en lo personal no tengo nada que ocultar. Tú sabes, ustedes saben que el IHS manda a su trabajador social a la casa y no podemos negarlo, que venga. Doy los ejemplos simplemente para que puedan entender que no es un cambio grande, como les han dicho a muchas familias que me han dicho y me llaman. Cecilia, que mira, ahora me dicen que tengo que reportar, que tengo que avisar, que tengo que hacer esto, que va a haber esta gente en casa. Todos los que tienen servicio a sus hijos en casa, siempre va a haber gente en su casa. Cuando mi hijo estaba en la escuela pública, 7 días a la semana, entraban y salían gente de mi casa, supervisores, trabajador social, terapistas. Mucha gente salía y entraba los 7 días a mi casa. Estoy acostumbrada quizás a eso. Quizás usted no. Quizás usted no. Pero por eso le digo, cada caso es único. Solamente quiero que entiendan que es parte de cuando uno recibe servicios. Va a venir quien va a vigilarlo. Imagínense, vuelvo y lo repito, qué bueno que si yo me muero hoy, el condado mande a alguien a que mire en la casa, que mi hijo esté bien, que mi hijo lo atiendan bien, que mi hijo no esté abusado. Qué bueno, porque entonces hasta me muero tranquila. Si eso va a hacer que venga a la gente constantemente a estar mirando que mi hijo esté bien, qué bueno. ¿Por qué? Porque he trabajado por muchos años por brindarle este hogar, por darle una casa, que él no lo traigan de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque él se acostumbra a la rutina. Qué bueno que tenga el apoyo en casa y que tenga supervisión y que puedan ver por él que no sea abusado. Qué bueno, pero quizás no todos pensamos igual y quizás no todo funciona para todos. Lo que quiero y repito es que no todo funciona para todos, no todo funciona para todos y no todo aplica para todos. Dice, emergencia. ¿Qué pasa si las condiciones en la casa del pupilo son tan peligrosas que no es seguro vivir ahí? O si un médico le aconseja al tutor temporal que el pupilo se puede morir si no se interna en el hospital de inmediato para recibir tratamiento médico. En este tipo de emergencias, el tutor temporal puede mudar al pupilo, pero el próximo día que esté abierta la corte, después de la mudanza, el tutor tiene que presentar una solicitud pidiéndole a la corte que apruebe la mudanza. El pupilo tiene derechos a ser representado por un abogado cuando el juez considere la solicitud. El tutor temporal puede mudar al pupilo sin la aprobación previa del juez solo en los siguientes casos de emergencia. La casa del pupilo temporal no es habitable. El médico del pupilo le aconseja al tutor temporal que su paciente se puede morir o quedar seriamente discapacitado si no se interna en el hospital de inmediato. El médico del pupilo le dice que necesita internarse inmediatamente para recibir tratamiento contra dolores agudos. El pupilo le da seguimiento fundamental para llevarlo a una instalación de atención de salud para tratamiento. El pupilo se muda de una instalación de atención de la salud para otra recibir otra atención médica. Es por eso que yo me gustaría de verdad todas las personas tuvieran este manual para que entiendan la responsabilidad. ¿Cuántas veces, y muchas nos ha tocado ver, en qué situaciones tan deplorables tienen a los niños, a los adolescentes,
a los ancianos. Es triste y pasa mucho. Entonces, qué bueno que haga este tipo de supervisiones. Porque si se tiene que mover al pupilo y se tiene que avisar, pues se tiene que avisar. Porque se va a explicar cuál es la necesidad que hay en la casa. Quizás la casa se dañó, quizás la casa se quemó, quizás la casa, no sé, en la área que viva, por ejemplo, en ciertas áreas, y no voy a dar nombres por no especificar, que haya una balacera y no es seguro. No sabemos las situaciones. ¿Por qué? Porque no todos vivimos allá en Beverly Hills, o no todos vivimos allá para North Hollywood. O sea, no todos vivimos donde usted vive o donde la otra vive. Todo depende de la situación. Por ejemplo, aquí donde vivo yo, es un área de fuego. ¿Qué pasa con las casas que se queman? O que viene el fuego y que le dicen que tiene que evacuar. Es una emergencia, avisar, ¿sabes qué? Tengo que mover al pupilo. ¿Por qué? Porque se están quemando las casas y esta casa no es segura. ¿Por qué? Porque es un área de fuego aquí en el área de Riverside. Hay áreas de fuego. Voy a terminar aquí porque es muy tedioso tanta información y quiero que la procesen, la analicen. De verdad, les he compartido el link de este manual y solamente piénselo, analícelo. ¿Hay alternativas? También las hay. Y en lo personal, cuando yo tenga esta experiencia, cómo está funcionando con mi hijo, la compartiré. Hoy por hoy simplemente estoy dando estas charlas informativas basadas en el Manual de Tutores Consejo Judicial de California. Y que es confuso, es muy confuso. Pero más que nada, es para que entiendan cuánta responsabilidad tiene el tutor. Este manual no habla de quitarle derechos al tutor. Sin embargo, habla cuánta responsabilidad tiene usted y cómo debe de prepararse para brindarle el mejor servicio, protección al pupilo. No para quitarle, eso no habla el manual. Habla para que usted entienda y comprenda cuánta responsabilidad tiene y cómo prepararse para brindarle el mejor servicio posible al pupilo. Y yo no entiendo cómo un padre no quisiera brindarle el servicio de alta calidad a su propio hijo, a su propia hija. Hay algo que yo siempre aplico en cualquier ámbito de mi vida, es da lo que a ti te gustaría que te dieran. Brinda el servicio que a ti te gustaría que te dieran. Muchas personas decían, Cecilia, me siento bien en el grupo, me gusta cuando tú vienes, porque nos atiendes, porque esto, porque eres detallista. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo iba a ciertos grupos de apoyo, no en todos me sentía a gusto. Desde que uno llega a un grupo, siente eso, si se siente confortable o no, cómo lo atienden, cómo le brindan servicio, la atención. Y cuando yo me sentía a gusto, yo decía, oh, yo voy a hacer esto porque me gusta la atención que dan aquí. Entonces, siempre he tratado de dar el servicio o la atención que a mí me gusta que me den. Por eso, cuando rebasan cierto límite conmigo, me molesta, porque yo creo que siempre he sido en lo que cabe respetuosa. Entonces, siempre analice. Siempre analice dar lo que le gustaría recibir. Claro, si no recibe el respeto, pues claro que no se va a dar respeto. Y esto es algo que discutí mucho en Centro Regional Harbor, porque había un grupito de personas del Centro Regional
que se reían de las personas, se reían de uno cuando estaba hablando. Entonces, a veces hay gente que aunque tenga un título, no tiene educación porque no se la brindaron en su casa. ¿Okay? Con esto me despido. Mi nombre es Cecilia Ortiz. Somos del grupo Padres Unidos por el Autismo, mejor conocido como PUPA, y estamos tocando los temas de la responsabilidad que tienen los padres o las personas que van a ser tutores o se van a nombrar tutores de algún pupilo. Y antes que termine, les quiero que miren estos dibujos. Esta semana, fin de semana, mi hijo los terminó y la verdad me siento muy orgullosa de él, muy contenta. Así, sin esperarlo, simplemente vino y me dijo, Mom, that's for you. Le dije, ¿son para mí? Me dijo, sí. Le dije, oh, están muy bonitos, gracias. Le dije, los voy a poner aquí, ¿está bien? Y me dijo que sí. Le digo, están muy, muy bonitos. Gracias por dármelos. Y me dijo, thank you. Claro, todo es en inglés con él porque él, aunque yo le hablo siempre en español, él no habla español, pero me encantó su detalle. Si ustedes miran, miren, les pegó tal y cual es la forma. La figurita la colorió completamente toda, es muy detallista. Y muy pronto también vamos a trabajar con él en su diseño gráfico. Y quería presentarles estos dibujos que él de verdad es tan detallista como los hace. Y me gustó tanto que me los regaló. Vino personalmente al cuarto y me dijo, Mami, that's for you. Así es de que con esto termino y uno nunca, nunca sabe cómo nuestros hijos o nuestras hijas van a ir evolucionando. Y que cada niño, cada muchacho, cada adolescente es único, único. Y que no se estrese por lo que no ha pasado. Simplemente prepárese para lo que viene. Con esto me despido. Un abrazo, cuídese mucho y saludos a todos.